Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Buenos días, y sí. Qué bueno. Buenos días, sí. Gracias. Gracias. Buenos días. Bien, Buenos días, buenos días. ¿Cómo amanecieron con tanta lluvia por la noche? ¿No han tenido dificultades? Bien, bien. No, gracias a Dios, no. Qué bueno. Espero que todos estén bien. Ha amanecido bastante fresco. Un día nublado, pero que parece que quiere salir el sol. Bien, vamos a trabajar entonces la lección 5 de hoy, que es la que nos corresponde. Y bueno, mencionar de que varios estudiantes participaron en el foro de consulta de esta lección en el aula digital, con aportes bastante buenos que le permiten al profesor ver de que hay estudiantes que están interesándose en el contenido de las lecciones, pero más allá de ello, que están comprendiendo los contenidos. Prácticamente en cuanto a los aportes en el foro, prácticamente yo he ido únicamente confirmando el conocimiento que los estudiantes están mostrando ahí en el foro. Entonces eso es bastante importante. Lastimosamente todavía no tenemos participación de todos, pero sí ya hay un grupo más importante que continúa participando en el debate semanal. Seguramente por las situaciones que vamos a vivir en cuanto a los trabajos que tenemos que hacer y todo ello, ojalá no sea solo eso, tendremos más participantes en el foro semanal en las próximas semanas. Ustedes van a notar de que a partir de la semana próxima, la que abrimos el día de hoy, comienza una cantidad mayor de lecturas y tenemos, después de la evaluación que vamos a hacer la próxima semana, tenemos 2 evaluaciones que van a ser personales. Entonces ahí vamos a ver realmente cómo se está adquiriendo el conocimiento y de qué manera se está adquiriendo y realmente conociendo los contenidos de las lecciones que vamos a continuar viendo. Así que les animo a participar porque, claro, los estudiantes que van participando van mejorando la comprensión de los temas. Bien, entonces, muchísimas gracias a quienes participaron en el foro de la semana. Como ustedes notarán, hay un acento en esa lección acerca de la cuestión obrera. Entonces, antes de yo comenzar a preguntar acerca sobre algunos aspectos que menciona la guía, me gustaría saber si alguien tiene algo más que decir acerca de los acontecimientos que menciona la lección 5. Comprender esa lección es importante, porque a partir de ella se marca una pauta que es la siguiente, es la evolución del pensamiento social cristiano o la doctrina social de la Iglesia hasta nuestros días. A partir de hoy vamos a ir viendo cómo se va dando esa evolución. Entonces ahí escribían algunos estudiantes acerca del Rerum Novarum, la comprensión de cómo la revolución industrial había tenido aspectos o situaciones que eran complicadas. Bien, pero si hay alguna participación antes de que vayamos a la guía para ver cómo va el conocimiento. Dudas, inquietudes, preguntas, comentarios, aportes que puedan hacer ustedes acerca de la lección 5.
Por ejemplo, una pregunta que tiene importante la lección, que es bastante importante saber la respuesta, es la pregunta 7. ¿Qué puede mencionar en relación a los socialistas, el capitalismo y de la época la propiedad privada? O sea, el capitalismo y el socialismo de la época y la propiedad privada. ¿Qué podrían mencionar ustedes acerca de eso? ¿Hay una comprensión acerca de esa situación? ¿O no la hay para que la trabajemos? No tengan pena, participen. Buenos días, profesor. Ajá, Karina, diga. Yo más o menos como lo comprendo es en relación a esta pregunta, Sí. los grupos socialistas, perdone, dice que puede mencionar en relación a los socialistas el capitalismo de la época. O sea que en esa época era como, no tiene mucha diferencia a lo que estamos viviendo hoy en día, que la minoría de la población es la que tiene más y la mayoría es la que tiene menos. Ajá. Entonces, más o menos lo entiendo así. Y con respecto a lo de la propiedad privada, o sea que lo que la Rerum Novarum quería y indicó era que la propiedad ya no fuera solo de los ricos, digámosle así, sino que era como para compartir y que ellos con su trabajo fuera remunerado en lo que se venía haciendo los bienes, ¿no? Ya no era solamente que vivieran aislados y marginados, sino que como que se compartiera todo. Más o menos así lo entiendo. Muchas gracias, Karina. Es importante el conocimiento. En términos generales, ha captado usted la situación. Vamos a explicar un poquito más para mejorar lo que sea necesario. Sí, tiene razón. Ahí hay una situación que se describe que va a continuar en la evolución del pensamiento social cristiano, va a continuar afectando. El pensamiento social cristiano va a tratar de seguir iluminando esa realidad injusta en el desarrollo de la historia, desde la Rerum Novarum, la Revolución Industrial, hasta el día de hoy. La cuestión social que se menciona en la clase 5 es esa, la cuestión obrera, así se le denomina en la clase, en los documentos. Y es relacionado a eso, una minoría acaparando grandes cantidades de ganancias y una mayoría recibiendo salarios ínfimos o bajos salarios. Esa es la realidad que usted señala, que se mantiene hasta hoy. A pesar de que la Iglesia ha seguido y continúa trabajando para que esa condición mejore. Bien, en la época los socialistas estaban surgiendo, no existían. Apenas estaban surgiendo los socialistas, los comunistas y el anarquismo. Y también estaba surgiendo lo que conocemos como capitalismo. Las ideologías estaban emergiendo entonces por primera vez en la historia del planeta y configurando lo que hoy conocemos como partidos políticos. Ese fue el momento. Y el gran debate era la propiedad privada. Entonces, en la propiedad privada era como el punto de desencuentro de los socialistas y los capitalistas. El punto de desencuentro porque los capitalistas mantenían que la propiedad privada era en función de la ganancia de ellos únicamente y que los salarios que pagaban no podían aumentarlos porque les afectaba su ganancia. Ese es un discurso que se ha mantenido desde aquella época hasta hoy.
Claro, han ido cediendo, no todos los empresarios mantienen esa actitud, sino que son grupos de empresarios desde el inicio de la historia hasta hoy que mantienen esa actitud. Y los socialistas y marxistas planteaban la cuestión de que los medios de producción, o sea, las fábricas y las minas, que eran de propiedad privada, dejaran de ser de propiedad privada y pasaran a manos de los obreros, que eran quienes la trabajaban. Eran la fuerza de trabajo, como se llama eso en la economía. Ahí los obreros y las obreras, y niños también, vendían su fuerza de trabajo en los medios de producción, como se le llama, donde uno trabaja y recibe un salario. En la economía así se le domina el medio de producción. El medio de producción en ese momento eran principalmente las minas de carbón y las fábricas que estaban comenzando a surgir. Entonces los socialistas planteaban que esos medios de producción pasaran a manos de los obreros, que eran quienes la trabajaban. Ahí estaba la gran discusión. Los anarquistas planteaban prácticamente lo mismo que los comunistas y socialistas, pero los anarquistas tomaban algunas acciones que eran bastante complicadas, como por ejemplo, bueno, si no podemos tener los medios de producción en nuestras manos, hay que darle fuego a las fábricas. Entonces, en esa situación, la Iglesia intenta mediar, jugar un papel de mediador para lograr un diálogo entre los grupos que estaban confrontándose. Y claro, los socialistas, los marxistas, comunistas y los anarquistas lograban mucha aceptación dentro de los trabajadores, porque los trabajadores sentían que estaban agobiados. Ustedes se recuerdan que trabajaban hasta 16, 18 horas, o sea, jornadas extenuantes de trabajo, donde tenían que en ocasiones llevar hasta a sus niños y sus niñas para cumplir la labor que les daba el dueño de la fábrica o de la mina. Y en la mina o en la fábrica se daban abusos sexuales a las mujeres y a los niños. El trato era inhumano, no tenían posibilidades de consultar a un médico, etc. Eran las condiciones más infrahumanas en el empleo que ustedes se puedan imaginar. Prácticamente era un esclavismo por un bajo salario. Entonces, la Iglesia intenta mediar en esa situación. Y, por ejemplo, la Iglesia no atacó la organización de los trabajadores, al contrario, esa organización, que fue una propuesta socialista y marxista de que los trabajadores se organizaran para defender sus derechos, la Iglesia la comprendió y dijo, está bien, el trabajador tiene que organizarse para defender sus derechos. Pero no estaba de acuerdo la Iglesia en que la propiedad privada fuera atacada, sino que el planteamiento desde aquel momento hasta hoy de la Iglesia es que la propiedad privada tiene que tenerse y darse en función social. O sea, que la propiedad privada de los medios de producción estén en función social, que no sea solo para beneficio del capitalista o el burgués dueño de esos medios de producción. Entonces, ahí esa es la cuestión obrera, ahí está el núcleo del debate. Y ante ello es que se escribe la Rerum Novarum, para trabajar ese tema que era como el tema más importante de la realidad nacional y de la coyuntura nacional en aquel momento en Inglaterra principalmente. Bien, muchas gracias por su aporte, porque eso denota que usted está estudiando las lecciones, está conociendo cómo estaba desarrollándose la cuestión. Bien, ¿alguien más que quiera comentar algo acerca de este tema? Comprender este tema es bien importante, porque a partir de él es que vamos a ir viendo cómo se va dando esa evolución. Por ejemplo, en esa época comienza la contaminación del aire, la contaminación de suelo y la contaminación
del agua que llega hasta hoy. Eso, licenciado, me quería tocar esos puntos de que, verdad, en la Revolución Industrial fue uno de los puntos donde el aire prácticamente se miraba gris. Entonces, ¿cuáles fueron las opiniones de la iglesia en esa situación? Sí, en esa época la iglesia no trabajaba ese tema. En esa época no fue lo más importante, por decirlo así. El ser No como humano, ahora, ¿verdad? no, ahora sí. De que están súper metidos en temas ambientalistas. Así es, Daniel. Eso es importante comprenderlo. Al inicio, la preocupación esencial y principal era la injusticia hacia el trabajador. Por eso se llama la cuestión obrera. No se menciona nada de medio ambiente. Con la evolución, y no va a ser tan pronto porque los temas principales no van a tocar ese aspecto tan importante, lo va a hacer cuando lleguemos a ese momento, en el desarrollo de la evolución del pensamiento social cristiano, lo va a abordar el Papa Francisco ya en nuestra actualidad. Aunque hubieron otros papas que ya mencionaban algo al respecto, ¿verdad? Por ejemplo, Benedicto XVI ya comenzó a mencionar algo, pero ya más sistematizado en la evolución de ese pensamiento es hasta que llega el Papa Francisco. Así es, Daniel. Eso que tú mencionas de que se veían en los cielos grises, ¿cómo se ven ahora? Es decir, en ocasiones no está lloviendo ni nada y los países están que no se puede ni ver el cielo en ocasiones, ¿verdad? Llenos de nubes negras. Sí, tienes razón. Ya, claro, creció, ¿verdad? Allá en aquella época eran pocas fábricas que emitían contaminación al aire y al agua y al suelo. Ahora son muchísimas más. Y ya no solo fábricas, ¿verdad? Sino que a veces notificaciones, el mismo ser humano que no cuida el medio ambiente. Así estamos, Daniel. ¿Alguien más que quiera decir algo sobre esto o comentarlo? ¿Alguien leyó los numerales 3 y 4 que están en la encíclica Cuadragésimo Año? En la lección les da un enlace para ver la encíclica, que es bastante extensa, pero en la guía solo se les pedía una opinión acerca de los numerales 3 y 4 de la Cuadragésimo Año. O sea, numerales bien pequeños. Aquí se los voy a proyectar. Es verdad que con respecto al literal número 3, habla acerca de la revolución industrial y los dos grupos que surgieron, que es la burguesía o los capitalistas y el trabajador o proletariado. Correcto. Permítame un momentito, que he perdido Ahí está un poco lento el internet. ¿Quién estaba participando, perdón? Yo, Sofía. Ah, Sofía. Sí, Sofía. Así es. Eso, aquí está el numeral 3 y 4. ¿Sí? ¿Quiere decir algo más, Sofía? Sí, verdad que con respecto a, por decir, aspectos positivos que trajo la revolución industrial, sería que incrementaron las industrias, la minería, y por ello aumentó la capital, ¿verdad? Pero
a la vez trajo consecuencias que prácticamente afectaron al obrero. Ajá. Hubo una gran pobreza y desigualdad. Así es, sí. Es correcto, Sofía. Y qué bueno que usted lo menciona, porque a veces, en ocasiones, tendemos a ver la realidad. Eso vamos a verlo más adelante también. En los análisis de coyuntura o de la realidad nacional, tendemos a ver solo los aspectos negativos de una situación. Y nos cuesta bastante ver los aspectos positivos. Qué bueno que usted los menciona. Las comunicaciones, el transporte, se vieron beneficiados, por ejemplo. El problema es la injusta relación del capitalista o del burgués con el trabajador. Gracias, Sofía. ¿Quiere decir algo más? Me dice. Ahí ustedes pueden ver, en el numeral 3 también, que menciona algún aspecto que algunos teóricos en la actualidad dicen que no existen, que es la cuestión de la división de la sociedad en clases. En este momento, la Iglesia identificó la sociedad dividida en clases, y por cierto, dice, poco numerosa en el sentido de los capitalistas, que disfrutaba de casi la totalidad de los bienes que tan copiosamente proporcionaban los inventos modernos, mientras la otra clase, los obreros, integrada por la ingente multitud de los trabajadores, oprimida por angustiosa miseria, pugnaba en vano por liberarse del agobio en que vivía. Ahí la Iglesia identifica la sociedad de ese momento dividida en dos clases. Posteriormente, con el desarrollo de las sociedades, esa división de clases va a ir teniendo algunas estratificaciones hasta el día de hoy. Y las sociedades divididas en clases continúan, porque es una cuestión teórica. Las sociedades se dividen en clases por la situación de la persona en o ante los medios de producción. ¿Dónde está colocada la persona? O es dueña de los medios de producción o no lo es. Y entonces pasa a ser un empleado. Un empleado ya no es parte de la clase que es dueña de los medios de producción. Bien, el índice, licenciado, a mí me gustaría saber qué tipo de acciones trató de tomar la Iglesia en aquellos tiempos para abolir con la privatización o para tratar de cambiar los pensamientos capitalistas. Bien, gracias, Eileen. Bueno, hay que recordarnos que la Iglesia no entra en el escenario mundial, regional o nacional con acciones como lo pueden hacer los partidos políticos, sino que la actitud de la Iglesia es iluminar la realidad y hacer sugerencias, intentar que el ser humano comprenda cuando está haciendo mal. Por ejemplo, que los capitalistas, que eran demasiado orgullosos y no querían ceder nada, comprendieran de que sin el obrero no podían echar a andar las fábricas. Pero si el obrero se ponía en huelga, pasaba, era que se cerraban la fábrica, el obrero se quedaba sin trabajo y el capitalista se quedaba sin su producción. No es igual que hoy. Hoy los grandes capitalistas trasladan su fuente de empleo o de ingresos, la pueden trasladar de El Salvador a Finlandia, por ejemplo, o donde quieran. En aquella época eso no se podía hacer. Entonces, la Iglesia intentó en ese momento que los capitalistas fueran conscientes de que sin la fuerza de trabajo del obrero, las fábricas no funcionaban. Y que los obreros comprendieran que sin las fábricas, entonces tampoco tenían empleo y que ya había pasado el momento de sostenerse como personas o familias con una producción artesanal de alimentos. Entonces, si se quedaba sin empleos, era muy fácil
tender a la mendicidad y por ende también a morir. Entonces, prácticamente eso es lo que hace la iglesia. Y acompañó también la organización de los trabajadores para que organizadamente pudieran defender sus derechos y que no pasaran de la defensa pacífica de sus derechos, que no llegaran a una defensa violenta de los derechos, sino que lograran organizarse y que organizados y juntos pudieran llegar a negociaciones con los grandes capitalistas. Surgieron esfuerzos también de lo que se llamó algunos curas obreros, sacerdotes obreros que visitaban, trabajaban la fábrica. Algunos fueron a trabajar también en la fábrica para acercarse más a los trabajadores o porque eran de extracción de familias mineras u obreras y dentro de las fábricas hacer esa labor de diálogo también entre capitalistas y obreros. Por ahí fue la acción y sigue siendo en esa actitud. La iglesia, como se dice desde la primera lección, no toma ningún partido, ninguna ideología. Ve, estudia las ideologías, las conoce y señala lo que cree que está bien y lo que cree que no está bien. Bien, Sofía nos dice, propusieron como una posible solución invitar a la caridad entre naciones sin importar las diferencias en base a una justicia que vele por el bienestar de las sociedades. Sí, así es. A lo que usted se refiere, Sofía, es cuando ya salimos de ese momento del inicio de la revolución industrial. Ya la 40º año nos abre el camino en ese caminar de la evolución del pensamiento social cristiano y de las sociedades, cuando el capitalismo ya no se queda solo en algunos países de Europa, cuando el capitalismo y sus fábricas comienzan a extenderse a la gran mayoría de países en Europa y comienzan a llegar también a América, a los Estados Unidos. Ahí está la 40º año ya en un paso diferente, en un momento diferente del desarrollo de la humanidad y el desarrollo de la historia. La Rerum Novarum era como una mirada a los primeros países donde se desarrolló la revolución industrial. Ya la 40º año está en una situación mundial distinta. Ya está hablando de la caridad entre naciones, por ejemplo, que menciona Sofía, porque ya hay más naciones en Europa y aún en América, ya está Estados Unidos, donde hay fábricas y la revolución industrial está en apogeo. Ajá, exacto, Sofía. El abordaje que hace la encíclica entonces ya es en el ámbito mundial. ¿Es correcto, Sofía? Muchas gracias. Bien. Bueno, eso prácticamente es lo que era importante tener claro de ese aspecto que nos recuerda la lectura de esos numerales. Bien, ahora, ¿quién tiene algo que decir acerca de lo que dice el numeral 10 de la guía? ¿Cuáles son los dos grandes eventos que se mencionan en el numeral 522? ¿Cuáles son los grandes eventos que se mencionan ahí? Que van a tener repercusión para muchos temas hasta el día de hoy. ¿Alguien podría recordarnos cuáles son esos grandes eventos que se mencionan ahí en el numeral 522? Yo, licenciado. Ajá, díganos por favor, Nancy. Según tengo entendido, se habla sobre la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión Económica. Ajá, muy bien. ¿Algo más que quiera decirnos al respecto? Tenía dudas sobre qué acciones tomó la Iglesia en cuanto a esos dos temas. Ajá.
Muy bien. Vean, en primer lugar hay que tener claro, por ejemplo, los efectos de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles creen ustedes que son hasta hoy los efectos de las guerras? ¿Cuáles son los efectos de las guerras? ¿Alguien puede mencionar algún efecto de la guerra? De las guerras. ¿Cuáles son los padecimientos que provoca la guerra? ¿O la guerra? ¿Perdón? Pobreza, Pobreza, ajá. ¿Qué Enfermedades. más provocan las guerras? Enfermedades. Conflictos armados, La guerra es un conflicto armado. Provoca pobreza, pero alguien más dijo ahí algo que no logré escuchar. Enfermedades. Enfermedades, ajá. ¿Qué otro? Hay un hecho que provoca la guerra que se mantiene hasta hoy cuando hay guerras. Odio. ¿Perdón? tratados, Tratados. Sí, cuando llega el diálogo, pero hay otro Odio. hecho negativo. El odio. Odios. Odio. Ajá, Sí. ajá, correcto. Sufrimiento. Sufrimiento. Hay un hecho ahí también que afecta a masas que tienen que La separación de las naciones. la separación de las naciones, correcto. Todo lo que han mencionado provocan la guerra, la contaminación. Ese es un Diferentes hecho que, ideologías. perdón, Diferentes ideologías. puede ser también que las guerras sean provocadas por diversidad de ideologías. Ahí Al- está un aspecto fuerte, sí, Gatani. Algunas personas deciden abandonar su país. Exactamente. Ya aquí lo estaba mencionando Jennifer también, Dani, gracias. La migración. Y Alba también mencionaba la contaminación. Y todos los hechos que mencionaron, la pobreza, la violencia, son el odio, mencionó alguien, ¿verdad? Son producto de una confrontación armada o de una confrontación bélica. Esa confrontación bélica o confrontación armada puede darse por las ideologías, por defensa de ideologías, o por intereses puramente económicos, colocándoles una máscara de que son ideológicas. Por ahí pueden darse la guerra, para decirlo así muy rápidamente. Provocan dolores. La migración es un elemento que provoca las guerras. Y la contaminación. Desde la Primera Guerra Mundial se comienza a contaminar aún más con armas, ya no solo con la fábrica, el planeta. Y comienza a fortalecerse, porque ustedes saben que el fenómeno de la migración existe casi desde el inicio de la humanidad, pero con la Primera Guerra Mundial, la migración ya no se da solo por buscar un lugar donde esté mejor el agua, o un lugar que sea menos frío, etcétera, sino que la migración se da para huir, para proteger la vida en medio de la guerra, protegerse de las armas. Y desde ahí hasta hoy se viene dando muchas migraciones por los conflictos bélicos. Bien. Y el otro evento, la Gran Depresión. ¿Qué es la Gran Depresión? ¿Alguien comprendió qué es ese fenómeno? Porque eso tiene repercusiones no solo en Estados Unidos, aquí tuvo un efecto fuerte en El Salvador. ¿Qué es la Gran Depresión? ¿Alguien tiene una idea? No importa que se equivoque, si eso no es problema. Carla Luna, la crisis del 29, correcto. ¿Y qué es esa crisis del 29? es cuando el mercado estadounidense decayó. Ajá, ajá. Y todo eso sufrió, o sea, se sufrieron consecuencias en tanto el precio de las cosas y pues la moneda también devaluó. Ajá, ajá. Correcto, Demián. Es la que se conoce como recesión mundial. Ajá, es correcto. Muy bien. Recesión mundial. Depresión del mercado. ¿Alguien más? La crisis del 29, dice Carla. Es correcto, todos esos son ya elementos
de la Gran Depresión económica. El mercado cae. Estados Unidos está haciendo grandes inversiones, ya está comenzando a hacer inversiones en fábricas y en comercios en Europa. Está enviando cantidades de dinero a Europa para iniciar y fortalecer sus negocios en terreno europeo. E invierte tanto dinero en eso que olvida cómo están sus arcas del tesoro, las propias. Y esas arcas del tesoro comienzan a tener dificultades. Y a pesar de eso, sigue enviando dinero para sostener sus fábricas en Europa o sus comercios que ya comenzaban. Entonces, se viene la Gran Depresión, el planeta ya estaba distribuido, Estados Unidos se había quedado con una parte de países donde tenía su influencia política y militar. Rusia, que era la otra gran potencia del momento, se había quedado con otra parte, e Inglaterra, que fueron como las grandes potencias de la guerra. Entonces comienza esa situación a dañar a todos los países que tenían influencia norteamericana. Y como nosotros estamos en la órbita de los países que tienen la influencia norteamericana, entonces nos afectó. Aquí en El Salvador, en la época del 1929, comenzaba a surgir el capitalismo, estaba dando los primeros pasos. Era un incipiente capitalismo. Comenzaban ya a surgir los zapateros, los panaderos, como parte ya del surgimiento del capitalismo. Grandes panaderías, zapaterías grandes que comenzaban a surgir en el ambiente salvadoreño. Todo eso se vio afectado por la Gran Depresión mundial que sufrió Estados Unidos. Y entonces se viene una baja muy fuerte en los empleos, en los salarios, que nos afectó como sociedad. Desde aquella época viene ya ese problema. Ahí fue donde se levantaron los obreros, que eran los primeros obreros organizados en el país en esa época, obreros de la panadería y de la zapatería. Por eso es importante, porque todos estos aspectos, estos acontecimientos que estamos comentando, no se quedaron en el pasado. Eso repercutió en la historia de las naciones vinculadas a los eventos que se dieron y a partir de eso hasta hoy se dan repercusiones. Bueno, vamos a llegar por ahí. Y finalmente dice, y muchas gracias por todos los que participan. Finalmente dice, al estudiar las situaciones que iluminan las dos encíclicas estudiadas, ¿qué enseñanzas puede extraer para iluminar la situación actual? A partir de eso que ustedes estudiaron, ¿cómo podría iluminar toda esa situación a la situación de hoy? Lo que se busca con estas preguntas es que ustedes ya vayan desarrollando la capacidad de sistematizar ese conocimiento histórico con la situación actual. Pueden equivocarse, ahí no hay ningún problema. Aquí estamos haciendo, por decirlo así, ensayando cómo analizar todo eso. ¿Por qué? Porque la Iglesia así lo hace. Para elaborar sus encíclicas, la Iglesia tiene que analizar la coyuntura nacional, la coyuntura internacional, a partir de la fe, de sus postulados, sin postura ideológica partidaria, y decir en la encíclica o en las cartas pastorales qué es lo que está mal en esa sociedad o en el planeta, hacer propuestas de solución que los grandes líderes nacionales o internacionales pueden tomar o dejar, ¿verdad? La Iglesia les ofrece, miren, aquí está una posible solución, tómela o déjela. Son los presidentes o los gobernantes de cada país y de la concertación mundial
los que dicen sí o no, voy a acoger esta propuesta. Entonces, ¿cómo creen ustedes que puede ayudarles a ver la situación en los temas que ocurren, por decir así, en América Latina hoy o El Salvador hoy, en cuanto a esos temas, por ejemplo, migración, rivalidades, contaminación, violencia, a partir de aquello que nos habla la lección 5 a nuestra realidad actual? ¿Alguien que quiera decirnos algo al respecto? ¿Cómo lo sintió usted? ¿Cómo ve esa situación? Yo creo, profesor, que es como un llamado a la conciencia individual. Es a concientizar a cada ser humano y a aportar lo mejor de nosotros. Pero el gran problema es de que, creo yo, es Sí. la falta de conocimiento. Ajá. Porque pues las iglesias lo pueden mencionar, pero no profundizan los temas. Ajá. Al menos yo me he congregado casi toda la vida y no, o sea, no, nunca había escuchado a profundidad los temas de estas cartas pastorales. Ajá. Entonces yo creo que lo que más falta en la sociedad es el conocimiento. Ajá, correcto. Muchas gracias, Karina. Eso es importante. Desafortunadamente, y antes de darle la palabra a Dani, si me permite un momentito, ese aspecto es importante porque hay sacerdotes en el ámbito católico y hay pastores en el ámbito protestante que conocen las situaciones, que saben cómo está la cuestión, que conocen lo que dice la Biblia y que saben lo que dice el pensamiento social cristiano desde sus orígenes, pero que no lo comparten con su feligresía o con los miembros de la parroquia. Y entonces eso provoca desconocimiento. ¿Cómo se le llama a ese desconocimiento? Algunos le dicen ignorancia. Entonces, no contribuyen a sacar a la población del desconocimiento para que tenga un conocimiento amplio y pueda vivir como un cristiano o una cristiana acorde a lo que la Biblia enseña y que trata también de enseñar el pensamiento social cristiano. Y por eso es que se trabaja en estos temas, en esta asignatura, porque usted, Karina, y ustedes, todos los del salón, algunos ya trabajan, ya saben lo que es la relación trabajador-empleador, pero también ustedes en un futuro van a ser o emprendedores o dueños asociados tal vez o propios de nuevas empresas. ¿Cómo van a actuar ustedes? ¿Como buenos empresarios o como empresarios egoístas? La idea es que con esto ustedes comprendan que si llegan a acumular dinero o si llegan a tener una empresa o son parte de un negocio, son socios de un negocio, no piensen solo en la ganancia, sino que en el beneficio colectivo también de los trabajadores que ustedes lleguen a emplear. Pero que también, conscientes de toda esta situación, ustedes acompañen la defensa de sus derechos y la defensa de los trabajadores en sus derechos. Entonces, por ahí, también algo importante que decía ella es el llamado a la conciencia que hace la Iglesia. Eso responde también a lo que preguntaba Eileen hace algunos minutos. ¿Qué es lo que hace la Iglesia? Hace un llamado a la conciencia. Gracias. Bien, Dani, usted tiene la palabra. Bueno, con respecto a una frase que casi que es común en los pensamientos de algunas personas que dicen que el pobre es pobre porque quiere. Ajá. Entonces, con esa situación que se vivió antes, nos podemos dar cuenta de que los obreros no querían seguir siendo obreros. Entonces, y luchaban, pero no, o sea, no la tenían fácil porque habían tantas como que clases, o sea, la burguesía, o sea, se dividía en varias categorías y eso estábamos viendo con una compañera y amiga de eso que, wow,
es increíble, da un sentimiento porque ver esas personas que eran tratadas de manera tan humillante y ellas, o sea, no era porque querían o porque no querían esforzarse, o sea, se esforzaban más que los demás, pero no podían salir tan fácilmente de eso. Así es. Muchas gracias, Dani. Eso es importante también. Lo que usted señala es que todo lo que ustedes mencionan es importante. Por eso es bueno que participen. Porque todo lo que ustedes van mencionando tiene una gran importancia. Mire lo que dijo Dani ahora. Esa situación tremenda, triste, de los grupos que acaparan el poder económico, en este caso, de no tocarse la conciencia y de no escuchar a nadie que les llame a la conciencia, que haga un llamado a su conciencia. La Iglesia insiste mucho, la propiedad privada debe ser en función social. El capitalista o el burgués debe pensar en su ganancia, pero también en cómo tener una relación justa con sus trabajadores. En aquella época algunos lo comprendieron, la gran mayoría no. En nuestra época es muy parecido. Algunos lo comprenden, la gran mayoría no. Por eso es que tenemos las situaciones que tenemos todavía en esa relación de empleados y empleadores. O trabajadores, ya no son obreros, ¿verdad? Porque los obreros han disminuido mucho ahora en nuestra situación. Pero ahora hay más trabajadores, por ejemplo en el caso de la realidad nacional, y siguen existiendo los oligarcas y los burgueses. Esos no se quedaron en el siglo pasado ni en el antepasado. La burguesía y la oligarquía son terminologías que se usan en el análisis económico y que lo retomó la Iglesia en su vocabulario, en algunas encíclicas pastorales también, cartas pastorales también, para hacer su análisis. Ustedes saben que la burguesía es una clasificación que se usa en la economía para hablar de aquellas personas que tienen una acumulación fuerte de capital, mediante empresas, negocios, lo que sea, pero que no llega al nivel de la oligarquía. La oligarquía tiene aún más poder económico, ha acumulado muchos más millones para tener ese poder económico. Por ejemplo, por eso se habla en El Salvador de la primera acumulación originaria de capital. Esa primera acumulación originaria de capital se da en la época en que se da la independencia, cuando algunos terratenientes criollos se adueñan de grandes cantidades de tierra de los indígenas, despojan a los indígenas de esas tierras y los convierten en sus obreros o en sus colonos que tenían que dar su mano de obra en las grandes haciendas. Todavía hay haciendas, tenemos cosas de ese tipo en la actualidad. Pero bien, entonces la burguesía está en una pirámide, está un poquito más abajo que la oligarquía. Y ahora hasta hay analistas económicos que dicen, bueno, ahora existen la gran burguesía y la pequeña burguesía. Y existe la gran oligarquía y la pequeña oligarquía. Eso depende de análisis económicos, de cuántos millones acumula cada familia o un grupo de familias que se coloca en esa situación y también en función de cuántos empleados tiene en el ámbito nacional y ahora ya no solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. Ustedes saben que, por ejemplo, aquí en El Salvador existen oligarcas que tienen hoteles, ya no solo en El Salvador, sino que también los tienen en Nicaragua, en otros países de Centroamérica, en otros países de América Latina, y algunos están hasta pensando incursionar en la hotelería en Europa y en Estados Unidos. Entonces, esas situaciones son las que hay que saber comprender, saber analizar, para ir comprendiendo el por qué la Iglesia intenta hacer un llamado en la conciencia en aquella época y en cada momento de la historia. Hay aquel que quiera atender ese llamado a la conciencia. Entonces, muchas gracias, Dani, por esa participación. La situación de los obreros, ahora su mayoría trabajadores,
también es complicada en el mundo y también en la situación nacional. La vino a complicar la situación de la pandemia, pero también el egoísmo de algunos empresarios que continúan en la necedad de no ver su inversión, su gran ganancia en una función social y tener una relación más justa con los trabajadores. Bien, ¿alguien más que quiera decirnos algo? Ya estamos bastante cerca de cerrar la sesión. Ajá, dice Sofía. En esa época también no les daban oportunidades a los obreros porque con un salario muy bajo y más con una jornada de trabajo muy extendida y también que hasta se daba el trabajo infantil, es decir, la sociedad no tenía un acceso a la educación. No, la educación para muchos, para las grandes mayorías en aquella época era una situación negada, eran sueños para la grandes mayorías de niños y adolescentes. Es una situación bastante injusta, que ha variado, ha cambiado, pero tampoco ha llegado a los niveles o los estándares necesarios. Es igual nos sucede aquí, por ejemplo. ¿Cuántos estudiantes puede asumir la Universidad Nacional y que se convierta en una universidad que tenga una categoría académica que pueda ser una universidad de prestigio a nivel internacional? No lo hay. Hasta ahora, los presupuestos de la Universidad Nacional son disminuidos. Y por eso es que existen las universidades privadas. Si la Universidad Nacional tuviera el presupuesto suficiente para acoger a todos los estudiantes que son de familias de escasos recursos, otra historia sería en términos de la educación en este país. Pero como no hay eso, entonces la educación en nuestro país es elitista. Entonces, ¿qué ocurre? Que se generan las universidades privadas, en su gran mayoría viendo la educación como comercio, sin dar ninguna línea de beca o dar una aparente línea de beca solo para venderse ante el público salvadoreño, pero que en realidad no proporcionan becas. Entonces, hay otras universidades como la UDB que trata, intenta asumir estudiantes becados en coordinación con otras, con ONGs o con fundaciones. Pero hay universidades que simplemente o se paga o no se paga y no estudian. Entonces, esa situación de la educación de aquel momento ahora no está solucionada, por lo menos en nuestro país. Hay países donde sí, eso es una realidad distinta, no es comparable a la nuestra. Solo para ir terminando esta reflexión, yo les comento una experiencia. Cuando yo estaba estudiando mi maestría en Brasil, tenía un noruego de compañero. Y yo no tenía computadora en esa época. Y él tenía 2 computadoras que había traído de Noruega. Y tenía toda la tecnología de punta. Todos los latinoamericanos que estábamos ahí, éramos 15 aproximadamente. Ninguno tenía computadora. Terminamos nuestras maestrías y doctorados sin computadoras, prestándonos computadoras para poder hacer las tesis. Y él tenía toda la disponibilidad de equipo. Ahí veíamos nosotros lo que era la gran diferencia entre ese país, Noruega, y nosotros, los latinoamericanos que estábamos ahí. Esas diferencias continúan. Él, en su conciencia, una vez nos dijo: ustedes trabajan con lápices, yo trabajo con 2 computadoras y entiendo que es una diferencia muy fuerte. ¿Sí? Diga, Desi. ¿O alguien más quería hablar? Bien, ¿hay alguien más? Y si no, vamos dando ya por terminada la sesión. ¿Les parece? Bien, ya para finalizar, solo recordarles que tenemos la segunda evaluación. Es el penúltimo trabajo ya en grupo.
las otras 2 evaluaciones son personales, van a ser foros. Entonces, pónganle empeño a esta evaluación en grupo. Es la penúltima oportunidad de trabajar en grupo. Entonces hay que adquirir conocimiento para que cuando ya le toquen las evaluaciones personales, usted logre aportar de su conocimiento personalmente. El icono de tareas lo voy a poner antes de la fecha que menciona la rúbrica. Si alguien quiere mandar antes su trabajo, ningún problema. Lo que sí les voy a pedir es que no lo envíen después de la hora y el día último. Ahí sí ya no se acepta entrar. Antes sí, puede enviarlo. Ahí no hay ningún problema. Así que nos veremos la próxima semana. Cuídense bien, tengan un buen fin de semana y muchas gracias por las participaciones. La otra semana espero que vamos a tener más participaciones porque son 2 lecciones y el contenido es más abundante. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias Adiós, a ustedes. buen fin de semana. Adiós. Adiós, licenciado. Hasta luego. Pase Chao. feliz día. Feliz fin de semana. Chao. Nos vemos, Lick, gracias. Hasta luego, Karina. Un gusto. Gracias a usted. Hasta luego, Alba. Gracias a usted también. Mucho gusto. Chao. Hasta pronto. Hasta luego, Derian. Cuídate. Un gusto.